Prepárate para una inmersión profunda en el complejo mundo de la geopolítica. Uy. Tenemos un informe fascinante Ajá. que cubre múltiples zonas de conflicto. Ah, sí. Irán, Siria, Líbano, Gaza, todo en un solo día. Un día bastante movido por lo que parece. Exactamente. Sí. Nuestro resumen de hoy proviene de un informe diario con enfoque militar. Ajá. Y la verdad es que está que arde. Interesante. Lo que intentaremos descifrar hoy es cómo se conectan todos estos eventos. Claro. ¿Qué nos dice esto sobre el panorama global? Suena intrigante. Vamos a ello. Empecemos con Yemen. Vale. El informe destaca los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña en la región. Ajá. Y la respuesta de los hutíes con misiles balísticos dirigidos hacia Israel. Yemen se ha convertido en un verdadero polvorín. Ya. Y para entender la complejidad del conflicto, Sí. es crucial comprender el papel de Irán, Ajá. que ha estado apoyando a los hutíes. Claro. Estos ataques recientes, por ejemplo, han cerrado puertos clave controlados por los hutíes. Cierto. Y eso debe tener consecuencias importantes, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo cuáles? Los hutíes dependen en gran medida de estos puertos para sus ingresos, Entiendo. que provienen principalmente del contrabando de petróleo Ah. y drogas. Mm, Al cerrar estos puertos se les corta una fuente vital de financiación, ya veo. lo que podría desestabilizar aún más la región. Entiendo. Entonces, si conectamos esto con Israel, Sí. ¿cómo afecta este conflicto aparentemente lejano a su seguridad y a la dinámica de poder en la región? Es una pregunta clave. Sí. ¿Israel ve a los hutíes como un brazo armado de Irán? Ajá. ¿Una herramienta más en su estrategia para desestabilizar la región y amenazar sus intereses? Claro. Los misiles balísticos, aunque interceptados, Sí. son una señal clara de que la amenaza iraní se extiende más allá de las fronteras de Israel. Interesante. Cambiando de escenario, pero sin perder de vista la influencia de Irán. El informe describe la actividad de las fuerzas de defensa de Israel, las FDI en Siria. Tanques rodeando edificios gubernamentales, ataques a depósitos de armas. Sí. Parece que la situación se está calentando. Sin duda, Israel ha estado operando en Siria durante años, Ya. principalmente para frenar la influencia de Irán y de Hezbollah, un grupo militante libanés respaldado por Irán. ¿Y qué implica esto en el contexto actual con el régimen de Assad debilitado? Siria se ha convertido en un tablero de ajedrez geopolítico, donde varios actores luchan por el poder e influencia. Entiendo. Con Assad debilitado, el vacío de poder abre la puerta a una mayor injerencia de Irán y sus aliados, Ya veo. lo que preocupa profundamente a Israel. Claro, comprendo. Y hablando de escenarios complejos, Sí. pasemos ahora a Gaza. Vale. El informe detalla una operación israelí en Jabalia, donde se destruyó una división de Hamas y se capturaron terroristas. Lo interesante es que las FDI utilizaron tecnología de reconocimiento facial Así. para identificar a terroristas que se escondían entre la población civil. Este uso de la tecnología plantea serias cuestiones éticas y legales. Ya. Las operaciones militares en zonas densamente pobladas Sí. siempre conllevan el riesgo de dañar a civiles inocentes. ¿Es verdad? ¿Cómo se pueden equilibrar las necesidades de seguridad Claro. con la protección de civiles en un conflicto tan complejo? Es un dilema sin una respuesta fácil. Desde luego. El informe también menciona la controversia sobre el uso de los hospitales como bases por parte de Hamas. E incluso se habla del debate sobre los escudos humanos. Sí, es una situación terrible. Además, ha sido acusado de utilizar civiles como escudos humanos, Ajá. operando desde zonas pobladas para disuadir las represalias israelíes. Entiendo. Por otro lado, Israel tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos de los ataques terroristas. Y mientras tanto, las familias de los rehenes israelíes siguen esperando su regreso. Claro. El informe habla de negociaciones estancadas por un desacuerdo sobre el intercambio de cuerpos. Hamas exige la devolución de los cuerpos de sus combatientes a cambio de la liberación de los rehenes. Es una negociación tensa y compleja. ¿Sí? Israel se enfrenta a la presión de sus ciudadanos para que traigan de vuelta a sus seres queridos, mientras que Hamas busca capitalizar la situación para obtener ventajas políticas. Y en medio de todo esto, la tecnología sigue jugando un papel clave. Sí. Me llamó la atención la parte del informe sobre cómo las FDI están transformando chatarra Chatarra. en armas antifortificación. Increíble. Espera. Convertir viejos lanzadores antitanque en armas para atacar fortificaciones. Exactamente. Demuestra la capacidad de adaptación e innovación de la CFDI.
Impresionante. Pero también nos habla de la cambiante naturaleza de la guerra, Sí. que está pasando de conflictos simétricos a asimétricos, Ajá. donde la improvisación y la tecnología son vitales. Totalmente de acuerdo. ¿No te parece? Lo que me parece fascinante de este informe es cómo las FDI han adaptado sus tácticas en Gaza, lograron neutralizar una división entera de Hamás en Jabalia y lo hicieron en un entorno urbano densamente poblado donde el riesgo de bajas civiles es altísimo. Si me fijé en eso, también el informe menciona un proceso de aclimatación, ¿Ah? donde las tropas operaron cerca del hospital durante semanas antes del asedio final. ¿Qué te parece esa estrategia? Es una muestra de la planificación meticulosa que caracteriza a las FDI, esa familiarización con el terreno, Claro. junto con el uso de drones para vigilancia y reconocimiento facial para identificar a combatientes de Hamas, les permitió minimizar el daño colateral y lograr una victoria táctica significativa. Es como si estuvieran jugando una partida de ajedrez a gran escala, ¿no? Cada movimiento calculado al milímetro para anticipar la respuesta del adversario. Exactamente. Y hablando de estrategias, no podemos olvidar la disputa sobre el intercambio de rehenes. Hamás está jugando una carta muy delicada al utilizar los cuerpos de combatientes fallecidos para presionar a Israel. Sí, es una situación extremadamente compleja, con implicaciones humanitarias y políticas muy sensibles. El informe menciona que Egipto y Qatar están mediando, pero la incertidumbre sobre cuántos rehenes siguen con vida añade otra capa de complejidad. Es un recordatorio desgarrador del costo humano de esos conflictos mientras las negociaciones se prolongan. Las familias de los rehenes viven una agonía interminable sin saber el destino de sus seres queridos. Y mientras seguimos analizando las diferentes estrategias en juego, me gustaría volver a la capacidad de adaptación que mencionábamos antes, la sección del informe sobre la transformación de lanzadores antitanque en armas antifortificación. Me pareció realmente ingeniosa. Es un ejemplo brillante de cómo las FDI están utilizando la innovación para responder a los desafíos de la guerra asimétrica. En lugar de desechar equipo obsoleto, lo están reutilizando para crear soluciones eficientes y rentables. Es una lección importante no solo en el ámbito militar, sino para cualquier organización. Tienes razón, en un mundo en constante cambio, la capacidad de adaptarse, innovar y pensar fuera de la caja es crucial para el éxito. Totalmente de acuerdo. Y en el contexto de este informe nos muestra cómo incluso en medio del caos y la destrucción hay espacio para la creatividad y la ingeniosidad. Exacto. Y eso me lleva a una pregunta aún más profunda. Si las FDI pueden ser tan creativas para la guerra, ¿cómo podemos como sociedad fomentar esa misma creatividad e ingenio para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que nos rodean? Esa es la pregunta del millón. Si pudiéramos canalizar la misma energía y recursos que se destinan a la guerra hacia la construcción de un futuro más pacífico, las posibilidades serían ilimitadas. Completamente de acuerdo, y con esa reflexión creo que es un buen momento para pasar a la última parte de nuestro análisis. Habiendo analizado ya los puntos específicos del informe, creo que es un buen momento para dar un paso atrás y mirar el panorama general. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo. Hemos explorado Yemen, Siria, Gaza, cada uno con sus propias dinámicas, pero el informe sugiere que están interconectados de maneras complejas. ¿Cómo lo ves tú? Lo que une a todos estos escenarios es la creciente influencia de Irán en la región. Su apoyo a grupos como los hutíes en Yemen y Hezbollah en Líbano es una pieza clave en su estrategia para desafiar el orden regional existente y expandir su poder. Es como si estuviéramos presenciando una partida de ajedrez geopolítica a gran escala, ¿verdad? Cada movimiento tiene repercusiones que se extienden por todo el tablero. Precisamente. Y en esta partida Israel se encuentra en una posición particularmente vulnerable, rodeado de actores hostiles y enfrentando amenazas en múltiples frentes. Eso nos lleva de vuelta a la pregunta que planteamos al principio. ¿Cómo afecta todo esto a la seguridad de Israel y a la dinámica de poder en la región? El informe nos da algunas pistas importantes. En primer lugar, la proliferación de misiles balísticos en manos de grupos como los hutíes demuestra que la amenaza para Israel ya no se limita a sus fronteras inmediatas. La distancia geográfica ya no ofrece la misma protección que antes. Entonces podríamos decir que el campo de batalla se ha expandido. Sin duda. En segundo lugar, la actividad de la FDI en Siria nos muestra que Israel está dispuesto a tomar medidas proactivas para proteger sus intereses, incluso si eso significa intervenir en conflictos más allá de sus fronteras. Y la operación en Gaza, con el uso de tecnología de reconocimiento facial y la meticulosa planificación para minimizar las bajas civiles, nos habla de la evolución de las tácticas militares en entornos urbanos densamente poblados. Exactamente. Y por último, la disputa sobre el intercambio de rehenes nos recuerda que estos conflictos no se
se limitan a enfrentamientos militares, sino que también tienen profundas dimensiones humanitarias y políticas. Es un recordatorio de que detrás de las estadísticas y los análisis hay vidas humanas en juego, familias destrozadas por la violencia y la incertidumbre. Completamente de acuerdo. Y creo que esa es la reflexión final que quiero dejar a nuestros oyentes. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, es fundamental recordar la dimensión humana de los conflictos. Informarse, comprender las diferentes perspectivas y buscar soluciones pacíficas son pasos esenciales para construir un futuro más justo y seguro para todos. Palabras sabias. Y con esa poderosa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el complejo mundo de la geopolítica de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Hasta la próxima.